Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Local. Esta noche para analizar las políticas macroeconómicas últimas, el impacto que tienen en lo local. En cuanto al mercado laboral, vamos a analizar un título que hemos llamado para el programa de hoy de despidos o antidespido. En función de ello tenemos invitados agentes del desarrollo económico local que se destacan en este segmento. Luego los auspicios estamos con ellos. Hola Fabián, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches, y como hacía referencia, vamos a analizar un tema que es más que candente, de la macroeconomía, de la economía diaria de nuestro país. Para ello hemos invitado a José Luis Oberto, quien es el secretario general de AGEC, la Asociación Gremial de Empleados de Comercio, al presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de la ciudad de Río Cuarto, Juan Giacobone, y al subsecretario de Empleo y Microemprendimientos de la Municipalidad, Pablo Benítez. Muchas gracias por venir y buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la presencia de nuestros tres invitados. Y bueno, vamos a comenzar con José Luis, que está en permanentemente relación con la gente que puede estar afectado o no por algunas de estas últimas medidas que se han tomado y que significa despido en algunos establecimientos. ¿Qué pasa en Río Cuarto? ¿Cómo está la situación? ¿Hay despidos? Nosotros tenemos despido desde el año pasado, un goteo que se viene dando, que denominamos goteo porque no ha sido masivo, sino que todos los meses se fue sacando gente. Principalmente empezaron primero las empresas más grandes, como teniendo en cuenta que venía un cambio de gobierno y podía haber algún problema con la economía. La pequeña y mediana empresa es la que normalmente toma esto como última decisión de sacar gente. Las grandes empresas lo primero que hacen van sacando gente. Entonces, ese goteo ha sido continuo, se ha ido este año, y lógicamente tememos por la situación que se vive actualmente de que sí se profundice mucho más, porque están hablando, nosotros tenemos delegados en la empresa, lógicamente, y están hablando que por ahí necesitan sacar algunas personas más, o sea, algunos trabajadores más, cosa que estamos atentos de que esto no sea masivo y que se frene de alguna manera, porque también avisoramos que es un año difícil, que sabíamos que iba a ser un año difícil, este no es nuevo, o sea, los cambios económicos sabían que se iban a producir, pero entendemos que para la generación de empleo falta mucho tiempo, y que la persona que hoy pierde el trabajo, lamentablemente le es muy difícil recuperarlo o encontrar en otro sector. En Río Cuarto es comercio y servicio, hay muy pocas industrias. En nuestro entender tenemos mucha posibilidad de tener industria, pero bueno, todavía no las tenemos, y creo que, bueno, si no se encuentra en comercio y servicio y en las pocas industrias que hay, hoy no hay posibilidad de trabajo. Yo recibo semanalmente cualquier cantidad de gente que pide hablar con nosotros para ver si tenemos, por las relaciones, alguna posibilidad, traer currículum, y esto se nota, claro, bolsón de empleo. Hablamos con la gente del centro comercial, los cuales, bueno, también tienen una persona que está con la bolsa de empleo del centro comercial, y están recibiendo lógicamente muchas solicitudes y no tienen posibilidades de solución. Claro. Juan, desde la industria, yo creo que en Río Cuarto está bien lo que dice Juan Carlos, que no hay muchas industrias en cuanto al desarrollo de industrias, pero hay muchas industrias, falta desarrollarlas las industrias, ¿no? Porque son todas bastante pequeñas. Tenemos un potencial muy importante de industria, pero eso da para otro programa quizás. Pero hoy, hablando del tema del mercado de empleo, desde la industria también se observa alguna serie de despidos, no te lo digo solamente en lo particular, sino en general, y cómo afecta esto de los incrementos tarifarios de EPEC, por ejemplo, que también pueden dejar gente sin... Sí, mira, el sector de industria no está en un buen momento, por así decirlo. Todos están con la actividad y las ventas retraídas. Así en encuestas y que hacemos a nuestros asociados,
En el sector nuestro no hubo prácticamente despidos, hubo algunos despidos, pero porque las empresas cerraron. O sea, hubo cierre de un par de empresas que, digamos, no es significativo es normal. En la parte global, claro, digamos. Así que yo creo que en el sector nuestro, por ahora, no lo vemos como algo preocupante el tema de los despidos. O sea, no hubo despidos. No por lo menos en el sector nuestro de industria. Desde el municipio, ¿qué se observa, Pablo? Nosotros, como decía José Luis, lo que es la necesidad de la persona desocupada y en búsqueda de un empleo ha venido creciendo del año pasado. Y a través de las medidas a partir del nuevo gobierno de diciembre del año pasado a la fecha, naturalmente ha habido por ahí un aumento, diríamos, no digo importante, pero un aumento en donde ha habido dificultades a la hora de obtener un empleo. Todavía no sabemos los números oficiales porque sabemos que lo último que hubo fue del tercer trimestre del año pasado, fue la última cifra oficial, y que prontamente, tengo entendido, a partir del mes venidero, el mes de junio, vamos a volver a tener, diríamos, por lo menos para la tranquilidad de la población, los números, diríamos, concretos, pero obviamente que para los que estamos en la función pública no termina ahí en un número, sino que tenemos que seguir redoblando el esfuerzo de lo que se viene haciendo. En nuestro caso del municipio hay una serie de programas y una batería de acciones que medianamente creemos que colaboramos con un granito de arena en lo que tiene que ver en aminorar, amortiguar, diríamos, la población desocupada, que obviamente que no es fácil, diríamos. ¿Qué tipo de acciones? Tenemos, diríamos, desde recién mencionado, en la Bolsa de Trabajo, tenemos el área de intermediación laboral, en el cual ofrecemos, diríamos, las diferentes vinculaciones que tenemos, que tienen que ver con desde receptar un currículum, incluso personas que por ahí no lo saben hacer, le ayudamos a hacer un currículum. Tenemos la base de datos de desocupados que las ofrecemos a las diferentes empresas de nuestra ciudad. Le ayudamos en la preselección, tenemos un equipo que hace la preselección previa del recurso humano que necesita la empresa, obviamente sin cargo para las empresas. Tenemos, diríamos, vinculaciones con cerca de una decena de consultoras que hacemos, diríamos, la preselección previa, y también tenemos un programa, el programa de inserción laboral, que a través del Ministerio de Trabajo de la Nación ayuda al empleador. Parte del costo laboral, diríamos, a la hora de tomar un empleado, está la posibilidad seria y concreta, que lo veníamos desarrollando con varias empresas en nuestra ciudad, la disminución del costo laboral, y que esa ayuda va directo al bolsillo del trabajador. Juan, caen las ventas y se incrementan los costos, o sea, es el peor de los escenarios, digamos, por el tema de la perspectiva, ¿no?, que es lo que uno visora hacia el futuro. Sí, por supuesto. Cuando, te aumentan las tarifas, tenés aumento de los materiales y te caen las ventas, indudablemente que trabajas sobre la rentabilidad del negocio, y después también te puede llevar a una pérdida, ¿cierto? Bueno, hay rubros que se puede sostener eso un tiempo porque, digamos, vos trabajas la pérdida. Sí. Indefinidamente. La actividad metalúrgica, que está ligada a la actividad agroindustrial, está relacionada a todo lo que significa lo agrícola. El sector agrícola es un sector que se ha visto beneficiado con las últimas políticas. Uno esperaba de un mayor impacto hacia el sector industrial, que no ha sucedido, ¿o no? Y sí, eso nosotros también lo hemos observado. Nosotros vemos que el sector agrícola, en cierta forma, con las medidas del gobierno, ha sido beneficiado, pero eso no se ha trasladado a la compra de máquinas nuevas, sino que simplemente al mantenimiento. O sea que los que proveen repuestos, en cierta forma, tienen un veranito, por así decirlo, pero la rentabilidad del campo se ha ido lamentablemente el banco, la especulación por las altas tasas de interés que se pagan. Entonces no ha movilizado mano de obra, trabajo, industria, venta de lo que sea, tractores, sembradoras, y bueno, o sea, no es bueno. Claro.
O sea que hay que esperar pasar el invierno, dijera un viejo colega. Exactamente. Y en el caso del gremio de comercio, José Luis, ¿hubo incrementos salariales? Este año ya ha habido... Hubo incremento a partir mejoras. del mes de marzo, una suma fija de 1.000 pesos, luego en abril un 20% de aumento, otros 1.000 pesos que vienen ahora en mayo, que son por única vez, pero todo es corto. O sea, después de una devaluación, que arriba es superior al 40 y pico %, después los aumentos que se dieron en los precios desmedidos por parte de las grandes empresas formadoras de precios en este país, que aumentaron en noviembre antes que se fueran entre el gobierno. Aumentaron en diciembre cuando estaba asumiendo este gobierno y volvieron a aumentar después cuando aumentó la nafta y después de la devaluación volvieron a aumentar. A la gente quedó con el sueldo, más allá que ahora le ingresa el 20%, en algún otro sector un 10%, quedó con un sueldo que se le cayó el poder adquisitivo. O sea, el sueldo es menor en el poder adquisitivo, entonces consume menos, se traduce lo que dice aquí. O sea, la industria lo que genera no tiene a quién vendérselo. Pues yo siempre digo que el que tiene, esta es una zona muy rica, pero de muy pocos ricos, y los que consumen los ricos es muy poco comparado con lo que consume el 90 y pico % de la población. Si acá el 90 y pico % de la población, que son los asalariados, los jubilados, o sea, activos y jubilados, cuando hablamos de asalariados, Sí, sí. De los diferentes sectores, se le va dando aumento. No me cabe la menor duda que esto se recompone en el tiempo. Va a haber la paritaria de todos los sectores, esto va a recomponer, pero va a tardar mucho, siempre y cuando no se sigan aumentando los precios, porque primero de mayo vuelve a aumentar la nafta un 10%. Entonces, ¿cómo aumentaron los servicios? Habían dicho que la luz en Córdoba no aumentaba y hay gente que ha recibido el aumento un 30, otro un 50, otro un 100%. O sea, los alquileres en Río Cuarto han aumentado desmedidamente para el año que estamos viviendo. La verdad que hay costos que se podrían bajar. O sea, este es el debate, y no tener que sacar un trabajador a la calle porque no le cierran los números a la empresa. Habría que ver el tema de la electricidad, el tema de los otros costos fijos, alquiler, vuelvo a repetir. Mucha gente vive de los alquileres, ¿no? Bueno, vivirá, o sea, de ganar un poquito menos este año, pero que también ponga el granito para que la situación cambie. ¿Por qué? Porque esto, vuelvo a repetir, si no se le da dinero a la gente, una forma de dar dinero a la gente directamente de un mes para el otro son las asignaciones familiares. Que ya este gobierno hizo una medida que creo que no lo utilizó en la prensa, que fue justamente que aumentara la asignación familiar a partir de marzo, pero aparte elevó el tope que estaba en 7.000 pesos y pasó a 15.000. Por lo tanto, muchos trabajadores pasaron a cobrar los 900 y pico pesos, cobran 260 y pico. Si mañana, en lugar de 900, cobran 2.000 pesos por hijo, y aquel que tiene 2 hijos se le eleva lógicamente a 4.000 pesos, el que tiene 4 chicos se le eleva a 8, o sea, que es una forma directa. La asignación familiar es una política muy muy importante que incide directamente en el consumo desde ya, ¿no? Incide totalmente en el consumo, no me cabe la menor duda. No, yo no conozco de los años, tengo 20 años secretario general. O sea, no conozco medidas que hayan sido efectivas si no le han dado la plata a la gente. Sí, seguro. Vamos a marcar la pausa, la primera, ya regresamos. Segundo bloque, despidos o antidespidos. Vamos a consultarle a Pablo Benítez si ha habido cambio en cuanto al perfil de la gente que va a realizar algún tipo de consulta o a pedir, digamos, integrar esta bolsa de empleo de la Oficina de Empleo de la Municipalidad. Los perfiles siempre han sido variados, pero los de mayor, diríamos, visita que tenemos en la oficina son los que por ahí menos posibilidad han tenido de formarse en lo que es la educación formal. Es la gran mayoría, diríamos. Y bueno, tanto jóvenes como personas mayores, principalmente mujeres con hijo a cargo. Es decir, que estaría faltando trabajo en el segmento de los no calificados, podemos decir así. Así es. Ese sería, por lo menos, del perfil que tenemos, tanto las visitas que uno ve y atiende cotidianamente, como en los datos que tenemos en la base de datos ocupados, es el perfil que tenemos.
¿Sirve un acuerdo, Juan, un acuerdo con los empresarios para que no se despida gente? Como que se llevó a cabo. A ver, lo que comentó el señor Roberto, que los que primero despiden son las empresas grandes. Las que han ido a firmar convenios con el gobierno son empresas grandes que ya habían hecho anteriormente de la firma todos los ajustes que tenían que realizar. Las pymes concretamente le cuesta mucho capacitar a su personal, a su gente, y es lo último que se hace, ya como última consecuencia. En las pequeñas empresas no se despide, o sea, trata de mantener su planta, su personal que tanto le costó capacitarlo, formarlo, o sea, igual que poner una ley con un doble despido. Yo como empresario, por supuesto, tengo otra visión. Yo creo que es contraproducente. Claro. Dicen que es contraproducente porque, a ver, si a mí en cierta forma me están condicionando algo, a mí me va a costar tomar personal, ¿cierto? Porque, a ver, en cierta forma se puede dar la condición en mi empresa que yo tenga que hacer un ajuste para salvarla. Si yo estoy condicionado a no poder hacerlo, por ahí el certificado de función para mi empresa. Nosotros hemos mantenido el personal, incluso estamos pensando en tomar más personal, estamos tratando de sacar unos nuevos productos y bueno, yo creo que un doble despido o causa de algo, leyes de ese tipo no son buenas. La pequeña y mediana empresa es la generadora del 80% del empleo y es la que normalmente toma este tipo de determinación cuando se está terminando la empresa prácticamente, ¿no es cierto? El caso, José Luis, desde tu sector, ¿cómo analizan el tema de la ley esta de antidespido, que es proyecto de ley que, bueno, falta la sanción del diputado? Nosotros tenemos un senador que es Daniel Lovera, que es de General Pico, provincia de La Pampa, que es uno de los autores de una de las leyes que dio lugar al debate, ¿no? Y lo hemos hablado en el seno del Consejo Directivo a nivel nacional. Y bueno, la experiencia da de que es muy difícil ponerse de acuerdo en esta situación económica que se está viviendo, de cómo va a actuar cada uno. Entonces, un acuerdo como el que proponía el gobierno días atrás no alcanza porque supongamos esas empresas que estuvieron firmando ahí mañana despiden y no hay una sanción porque despidieron más allá que hayan firmado un acuerdo, porque no hay una ley. Entonces la ley de la doble indemnización tiene su arista positiva y tiene su arista negativa, que un poco lo expresaba recién él, pero sirvió en una etapa, no es para tenerla continuamente en un país, hasta sería nefasto tener una ley de doble indemnización como continuidad, pero para una cantidad de meses sirve. Yo me acuerdo en la época de Duhalde, cuando sale la ley de la doble indemnización, sirvió para que se acomodara el mercado, para que no despidiera, digamos, para que no fuera la primer medida del trabajador, la primer medida de ajuste, para salir a discutir fuertemente otras cosas, porque ¿qué pasa? Una empresa que está muy apretada y el contador le dice, mira, saquemos un empleado, tal vez habiendo doble indemnización termina diciendo, no, mira, vamos a tener cheque juntar, no hay que pelear otras cosas acá. Y ahí yo vuelvo a decir, el tema de la energía eléctrica, el tema de la parte de los alquileres, el tema de otros costos fijos que tal vez se puedan discutir en una sociedad. Creo que sí hace falta una mesa amplia de consenso social para discutir estas cosas, pero frenando, porque si no se frena, ¿cuál es el miedo que tenemos nosotros los trabajadores? Y que no hemos tocado fondo. O sea, nuestros economistas nos están indicando que junio, julio y agosto van a ser meses más difíciles de lo que está haciendo mayo. Por lo tanto, esto indica que se podría profundizar la crisis y los despidos de la gente. Entonces, ponernos de acuerdo con una ley de esa, por lo menos hasta fin de año. Eso es lo que nosotros estamos pretendiendo del sector nuestro.
vuelvo a repetir, no es la mejor ley, porque yo sé que, y lo he hablado con Armando Becerra del centro del CESIS, lo ideal sería que estuviéramos discutiendo cómo capacitamos a la gente, porque se está generando empleo y hay consumo. Por eso creo que falta que este gobierno tome algunas medidas importantes para afianzar consumo. Ahora, dentro de estas políticas, de la política, de las características de que puede generar un gobierno como el actual, la creación de una ley antidespido, digamos que es una señal para quien quiere invertir, no es de las más simpáticas para este gobierno, por supuesto, ¿no? Por tanto, ahí está la intención del gobierno de Macri de tratar de vetarla, dar todas las señales de que no salga la ley antidespido, porque es una cuestión que va a contramarcha de la política o de la intención política del gobierno. Entonces nuestro presidente debería haber tomado medidas que fomentara justamente la llegada de las inversiones y no haber tomado todas las medidas juntas en contra de la gente que tiene un ingreso fijo y que mañana si lo despiden, esa persona no tiene posibilidad ni mandar a los chicos al colegio. O sea, un trabajador que hoy queda en la calle no tiene posibilidad de mandar a los chicos al colegio, de darle de comer, o sea, de subsistir dignamente. No es que no quiera trabajar, no estamos pidiendo subsidios, o sea, entonces ahí tiene que haber medidas urgentes que establezcan posibilidades a que vengan las inversiones y demás. Esto creo que en todo este tiempo también se ha dado la posibilidad para que esto se hiciera. O sea, lamentablemente nadie viene a invertir en un país que está en la crisis como está pasando en este momento. La situación es complicada para los asalariados, pero también usted hace referencia a las pymes, es decir, que las políticas que se han llevado a cabo en estos meses no ha beneficiado a nadie, ha beneficiado a algunos sectores nada más de la economía. Y yo creo que así es, efectivamente. Digamos, para las pymes no hubo ningún beneficio real todavía, salvo las promesas de créditos blandos. Cuando vos vas a tomar un crédito hoy tenés que hablar de tasas del 40% y es difícil conseguirlo también, ¿cierto? O sea, yo creo que se habla mucho y no se hace realmente todo lo que se dice y se promete. Yo creo que el país está en un contexto complicado. Yo veo que hay medidas que son correctas y hay otras que no me parecen tan correctas y bueno, habrá que hacer los ajustes necesarios para que las cosas vayan mejorando. Hoy efectivamente una persona que se queda sin su lugar de trabajo es muy difícil conseguirlo. Y bueno, pero una empresa que está en problemas, también hay que entenderle que por ahí no tiene la posibilidad de pagar los salarios. Entonces, todo eso te genera que la empresa se vaya, por así diciendo, deteriorando más todavía, porque todo lo que son cargas fiscales y todo eso, hoy todo está son muy exigentes, o sea, no podés dejar de pagarlo en tiempo y forma porque, bueno, enseguida se te empiezan a generar los reclamos y demás, y bueno, se torna cada vez más complicada la situación. Yo creo que es un tema muy complejo, que acá hay que poner responsabilidad de todos lados, ¿cierto? Tanto del sector patronal como del sector sindical, y bueno, trabajar para salir adelante de esta situación, ¿cierto? Yo creo que con buena voluntad, seriedad, todo se logra. Vamos a marcar la segunda pausa. Ya regresamos con el tercer bloque y el análisis de despidos o antidespidos. Tercer bloque de local, el tema que tiene que ver con empleo o despidos, y vamos a recordar a quienes nos acompañan. José Luis Oberto, el secretario general de AGEC, Juan Giacobone, quien es el presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de la ciudad, y Pablo Benítez, el subsecretario de Empleo y Microemprendimientos de la municipalidad. Pablo, desde el municipio, las políticas de capacitación acorde a las necesidades que hacen falta de cubrir de las empresas locales,
¿de qué manera, cuál es la característica con la que se lleva a cabo? Porque estas fases recesivas del ciclo económico se generan, cuando se generan despidos en gente que después, cuando se reactiva, no es la misma que se toma. Porque de esa gente hay gente mayor, perdió capacitación, perdió tiempo, y se toma gente más joven. O sea, se va generando algunas estructuras o condiciones estructurales en el mercado laboral que son difíciles de cumplir, que es el desempleo estructural que existe hoy en día también. ¿Con qué políticas de capacitación el municipio contribuye a esto? Bueno, nosotros, diríamos, hemos tomado una ordenanza que fue creada en el año 2006, la 1280, que es la creación de la Escuela Municipal de Capacitación en Oficio. En base a esa ordenanza, lo que hacemos, diríamos, es generar alternativas que tengan que ver con adquirir nuevos conocimientos de la población desocupada, y lo hacemos desde que inicié la gestión hasta ahora. Diríamos, hemos trabajado a demandas puntuales de algunas instituciones que nos han solicitado, como así también hemos preparado nosotros, diríamos, de acuerdo a la demanda que los propios vecinos se llegan a nuestra oficina de empleo. Así que bueno, respaldada en esa ordenanza y obviamente con el acompañamiento de partidas presupuestarias de nuestro municipio, como así también por ahí trabajando en común con ámbito nacional a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, hemos podido medianamente desarrollar una serie de capacitaciones que en lo que va de la gestión vamos a terminar en más de 1.500 personas capacitadas que han pasado por alguna de las decenas de cursos que hemos dictado desde la ENCO. ¿Hacia qué rubro fundamentalmente? Y hemos concentrado mucho en lo que son la generación para después tener un trabajo independiente, porque ha crecido y viene creciendo dentro de la estructura de los trabajadores independientes, que primero los que están en relación de dependencia, diríamos, sector privado en general, es 80% a 85% las últimas mediciones que teníamos, y de esa población económicamente activa que está en un empleo, un cuarto son trabajadores independientes. Entonces hemos generado por ahí capacitaciones que tenían que ver, diríamos, en ese sentido, trabajadores independientes. Digo, en este año te puedo mencionar algunas de las que hemos venido desarrollando, que es mecánica de moto, electricidad domiciliaria, aire acondicionado. Hemos trabajado, diríamos, en ese sentido, esas alternativas, y que vamos a terminar en el semestre con más de 500 personas capacitadas. José Luis, apelando al tema nombrado los independientes, Pablo, y eso es una pregunta, algo que queda en el aire, ¿no? Porque los dependientes, puede haber una ley de despido o no, es distinto el análisis al sector de independientes. Los independientes que, por ejemplo, hoy con los tarifazos pueden quedar marginales del mercado porque tienen que cerrar su negocio, no es lo mismo pagar 500 pesos de luz que 1.500 pesos, o el gas, sobre todo la luz incide muchísimo. ¿Qué hacer con esa gente? ¿Qué pasa con esa gente? O sea, ¿qué cobertura tiene el le sumo aparte del que tiene el negocio, le sumo el plomero, el gasista, el albañil, el muchacho que está arriba de un remis, o la chica que está arriba de un remis, porque hay mujeres también. Sí, claro. Vuelvo a repetir, o sea, no hay otra que darle plata a la gente. Si la gente no vuelve a recuperar parte de su poder adquisitivo lo antes posible, es imposible que el mecanismo interno, económico de un país funcione. O sea, ¿Está viendo en el sector esto que te digo yo, de que el aumento de los costos de la tarifa va a marginar gente? Sí, claro que sí. Sí, hay empresas pequeñas que los aumentos de estos tarifazos le ha llegado el doble, y hago puntualmente gente en mi barrio que me comentaba que le llegó el doble y que no sabe, claro, con menos venta. Entonces, no hay otra salida. Por eso digo que acá hace falta, ¿cómo se discute? Y acá hay que tener una mesa social. Para un gremialista pedir en este contexto para incrementar el poder adquisitivo, pero se encuentra por otro lado con los despidos, es decir, está en un dilema también el gremialista, porque dice, si pedís más, vamos a pedir gente, si pedís menos, quedas mal con tus trabajadores también. Sí, yo siempre digo que cuando hay aumento de sueldo, no desmedido, porque nosotros no estamos pidiendo, porque la devaluación fue el 40 y pico % y acabamos de dar una paritaria del 20%, y el segundo semestre, lo hicimos por 6 meses, segundo semestre, volver a discutir paritaria.
Pero ese 20% que ya las empresas lo pagaron en mayo, seguramente con mucho esfuerzo, o sea, lo pagaron el primer día de mayo porque era el sueldo de abril, vuelve al consumo. Sí, Nadie lo guarda, o sea, porque lo estaba necesitando, eso vuelve al consumo. Si todos los sectores van teniendo paritaria y van aumentando de a poco, pues la única reactivación, y acompaña el gobierno también con las asignaciones familiares, que es fundamental que lo acompañe, que haya bajado costos fijos el gobierno como ha hecho también, pero que si tiene que aumentar algún costo, que sea hacia plata, hacia la gente. Las asignaciones familiares, no me cabe la menor duda que se puede volver a recomponer, más allá que lógicamente todo lo otro, que es la generación de empleo. Río Cuarto tiene una gran posibilidad porque nosotros generamos muchísima riqueza que se va al puerto. Entonces, necesitamos verdaderamente un proyecto serio para que puedan invertir esos excedentes acá en Río Cuarto. O sea, no, eso es la única forma que acá podamos generar empleo genuino de cosas que se puedan exportar y lógicamente que haya más cantidad de gente con mayor sueldo, mejores sueldos, porque la industria trae mejores sueldos, gente calificada, está la escuela municipal, están los centros de formación profesional, capacitar gente en poco tiempo, rápidamente, para reconstruir. Ahora eso lleva un tiempo. Hay una política de incentivo a las pymes, porque el gobierno tiene volcado todos sus esfuerzos a traer capitales del exterior, que gente, empresas grandes vengan e inviertan en el país. Bueno, concretamente hay interés de empresas extranjeras para radicarse. Por ejemplo, te voy a contar un caso que tenemos en el Parque Industrial de Santa Catalina. Hay 3 empresas chinas que tienen la intención de radicarse. Yo creo que sería bueno. Traerían tecnología de punta en el caso de 2 de ellas, que sería traer una fábrica de paneles fotovoltaicos y una fábrica de luminarias LED, y otra procesar carne de cerdo para exportar a China concretamente, la tercera. Y bueno, se está en tratativa, lo están evaluando y sería bueno que se radicaran. Serían un buen proyecto donde generas puestos de trabajo legítimos, sacas mercadería con un valor agregado, lo cual es bueno, y yo creo que tenemos que apuntarle a eso, al valor agregado de los commodities, generar más puestos de trabajo a partir de la industria. Pablo, ¿qué querías opinar sobre Sí, yo creo que todos debemos apostar, diríamos, por lo que la gente en su mayoría apostó, diríamos, tuvimos elecciones hace poco, han cambiado autoridades. Esta situación, diríamos, que estamos padeciendo los argentinos, diríamos, también tiene que ver con el desmanejo desproporcionado, diríamos, que ha habido anteriormente, y que todo el mundo sabía, propios y extraños, que esta situación la íbamos a vivir. Obviamente cada uno tiene sus intereses y defiende lo suyo. Lo importante es que hacia dónde vamos, y yo creo que en eso hacia dónde vamos, creo que acá Juan mencionó anteriormente que se ha abierto puertas, porque lo que tenemos que discutir, ojalá que, como por ahí se dijo en algunos relatos hace unos días atrás, en una jornada, que discutamos de acá a un año estas cuestiones que tienen que ver cómo mejoramos los ingresos de los trabajadores, y no cómo estamos discutiendo a ver si una ley más o una ley menos, que me parece que tiene que ver obviamente en esta circunstancia y en esta coyuntura. Pero también debemos decir de dónde partimos, y en esto de dónde partimos hay que ser claro y preciso y contundente. No nos hemos manejado bien, diríamos, como nos debíamos haber manejado. Hemos gastado más de lo que teníamos que gastar, y todos sabemos, más allá de las pertenencias que cada uno tenemos, que si gasta más, obviamente que el proceso inflacionario cada mes que pasaba iba a ser, diríamos, determinante en la población, en la vida, diríamos, de cada uno de los argentinos. Entonces, este gobierno, nuevo gobierno, creemos que hay que darle, obviamente, con las observaciones que hay que hacerle, pero hay que darle cierto crédito para acomodar un poco las cuestiones, porque esto de gastar 9 veces más de lo que tenía que gastar es una desproporción, y es un grado de que roza lo irresponsable.
porque eso no lo decimos, pero lo tenemos que decir. Yo, ámbito donde estoy, tengo la tranquilidad de decirlo, diríamos, porque uno venía advirtiendo esta situación. Y nosotros sabemos que la otra cuestión era mantener lo que tenía y seguir con la maquinita, diríamos, de hacer los pesos, poniendo dinero, diríamos, en la sociedad, que es muy bueno en el circuito económico, pero que eso íbamos a tener una mayor inflación. Entonces, en primer lugar, hay que acomodar lo que hay que acomodar. Yo creo que ha dado muestras, diríamos en ese sentido, el gobierno nacional, de ir acomodando gradualmente. Es más, a pesar, diríamos, de las medidas antipopulares, diríamos, que ha caído en la población, diríamos, porque lamentablemente siempre caen en los que menos tienen, diríamos, estas desprolijidades, porque ha sido una desprolijidad, diríamos, principalmente de lo económico, porque el país es riquísimo, tenemos de todo, diríamos, y esta muestra, como dice Juan, que vienen inversores acá cerca, Río Cuarto, para invertir, esas son las buenas noticias, y del ámbito donde estemos, diríamos, cada uno buscar que esas inversiones vengan, obviamente, a nuestra ciudad, que es la que uno donde nació y cobijamos, diríamos, y todos los días vivimos. Bueno, Pablo nos ha dejado letra para un par de programas más, creo, más o menos lo que demoríamos en tratar todo esto, pero se nos acabó el tiempo, ¿no? Así es, muchas gracias por venir. Se van a llevar un presente del programa, un Malbec de Supermercados As. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros marcamos la pausa, ya regresamos. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. En un contexto como el que estamos viviendo, no solamente los privados necesitamos recursos, sino que el Estado también, ¿no? Esto me hace reflexionar sobre se puede visualizar algún planes de pago, moratorias, blanqueo. Bueno, aparentemente, por las últimas noticias periodísticas y algunas páginas profesionales, el gobierno estaría por mandar a un proyecto bastante interesante al Congreso de la Nación. ¿Y por qué el Congreso de la Nación? Bueno, porque los planes de pago, que no son ni más ni menos que instrumentos de financiación para que el contribuyente pueda cumplir con sus obligaciones, simplemente lo que hace es tratar de que el contribuyente pueda pagar capital, intereses y multas. Aquellas sanciones que ha tenido como falta de presentación o ante una inspección que le hayan calculado una multa material. Eso se legisla por resoluciones administrativas del propio organismo fiscalizador. Ahora bien, cuando se trata de una moratoria, la propia ley de procedimiento, no recuerdo si es el 103 o el 104 de la ley de procedimiento tributario, en la última modificación, manda que lo tiene que hacer el Congreso de la Nación. ¿Y por qué esto es así? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, tal cual mencionábamos precedentemente, claro. El plan de pago es una financiación de los tributos adeudados y la moratoria implica condonación de intereses y multas. En vez de el contribuyente pagar por los pagos fuera de término el 3% mensual, que es lo que actualmente se tributa, se paga en concepto de intereses resarcitorios y el 4,5% de interés exponitorio, la moratoria condona los intereses y las multas. Esto es bastante interesante como consecuencia que el Estado Nacional necesita recursos y de acuerdo a las últimas novedades que hay en el organismo fiscal, hay una importante cantidad de intimaciones y ejecuciones fiscales que se están llevando adelante y el gobierno necesitaría recaudar ese dinero. Claro. Por el otro lado, una recomendación a los contribuyentes, aquellos contribuyentes que le hayan aplicado multas materiales o formales, es interesante que lo apelen al Tribunal Fiscal, porque tiene efecto suspensivo. Entonces, si la moratoria condona sanciones y o multas, van a condonar las sanciones y multas que no estén firmes, y al estar apelado al Tribunal Fiscal no se encuentran firmes. Ajá. Y por el otro lado se habla de blanqueo. Ahora bien, parte de este gobierno actual le criticó al gobierno anterior respecto de la moralidad del blanqueo, porque el blanqueo no es ni más ni menos que sacar dineros, por lo menos, no diríamos grises. Son dineros grises, ¿está bien? Que bueno, permitiría ingresarlo al circuito formal con un costo mucho menor que si hubiese tributado impuesto al agregado, impuesto a las ganancias, más sanciones por
por haber tenido esos dineros fuera del circuito formal. Bueno, vamos a ver ahora, digamos, cuál es el fundamento para que permita que se blanqueen esos dineros. Aparentemente son dineros traídos del exterior. Ya han dicho que no va a ser de paraísos fiscales. Todos aquellos dineros que se encuentran en paraísos fiscales no van a entrar en el régimen de blanqueo. Y dineros que se encuentran en la República Argentina y no se encuentran exteriorizados. Ahí van a hacer hincapié en el tema de lo moral y no moral. Ahí está el tema de lo moral y no moral. De todas maneras, también esto nos va a dar pie para un próximo programa para analizar la justicia o no justicia de los blanqueos, las moratorias, porque después también los copia la provincia y los copia el municipio. Por una competencia de recaudación. Este proyecto tiene algo muy interesante que no han tenido ninguno de los otros, y no recuerdo yo que haya tenido, no recuerdo yo, de todas las moratorias que ha habido en la República Argentina, que han sido muchas, este capítulo que les voy a mencionar. Hay una cápita especial en el proyecto, que yo lo he leído, donde se le disminuiría la tasa en el impuesto a las ganancias para el ejercicio en curso a todos aquellos contribuyentes que han cumplido al día de la fecha con respecto a las presentaciones y pagos de sus obligaciones tributarias. Es decir, vendría a ser como lo que la provincia de Córdoba hace con la cuota 50, digamos, que no se la cobran a aquellos contribuyentes cumplidores. Obviamente que en el ámbito nacional es muy difícil hacer un checklist de lo que es un contribuyente cumplidor, porque son varios impuestos. Tenemos aporte y contribución del régimen de seguridad social, tenemos impuestos agregados, bienes personales, ganancia mínima presunta, bueno, pero aparentemente habría un incentivo para aquellos contribuyentes cumplidores por todo aquello que muchas veces decimos, bueno, en definitiva la moratoria permite una recaudación tributaria de tributos atrasados, con una financiación a aquellos contribuyentes morosos, permite, mediante otro régimen, que es el blanqueo, sacar dineros que no están en el circuito oculto, financiero blanco, digamos, y está premiando a un sector incumplidor. Bueno, el sector cumplidor, ¿cuándo va a ser beneficiado? Bueno, aparentemente, en una cápita especial de esta moratoria estaría previsto. Lo vamos a analizar en ese programa porque también es dudoso el tema, ¿no? Es dudoso. Le agradezco la presencia y buenas noches, Hernán. Muy amable. Muchas gracias. Buenas noches. Hernán Escudero y Asociados.